¿Estás seguro que estás usando las mejores tropas del juego? La mayoría de los jugadores cree que si una tropa no está en el meta, no sirve. Y ese error podés pagarlo muy caro. Para evitarlo de forma urgente, te traigo este top 10 de tropas infravaloradas que van a cambiar por completo tus ataques. Seguramente estés usando ejércitos de dragones, montadragones, superlanzarrocas o lanceros, ya que son el meta hoy por hoy. Pero muchas veces te olvidás de las tropas de apoyo, que son clave para que tu ataque sea perfecto. Por eso realicé este ranking que comienza con la bruja. Esta tropa que genera esqueletitos se desbloquea en Ayuntamiento 9 y suele dejar de usarse en Ayuntamiento 10. Cuando las torres infierno en múltiple objetivo las destrozan rapidísimo. De hecho, lo normal es sustituirlas por super brujas, que son un poco más resistentes. Pero el error está en creer que solo pueden usarse como spam. Su función se modifica y puedes utilizarla principalmente para realizar caminatas laterales con el rey bárbaro o la reina arquera. De este modo, los esqueletos van a tanquear a tus héroes y la caminata será mucho más fuerte y duradera. Eso sí, siempre lánzalas por detrás de ellos. Pero además, la bruja, es brutal en defensa. Sobre todo, combinada con hornos. Al moverse y generar esqueletitos, hace que el enemigo deba elegir si usar el veneno en los esqueletos, o en las brujas, o en el horno, causando muchísimos problemas. El globo cohete es el puesto 9, ya que si bien se utiliza en niveles altos, muchas veces lo pasan por alto porque no funciona como spam, pero su función es ir limpiando defensas en paquetitos de 2 o 3 superglobos por cada una. Podés comenzar el ataque con una bola de fuego y luego ir limpiando de a poco con globos cohete, o simplemente usar un par para redireccionar tu caminata de luchadora o eliminar una defensa aérea en ataques aéreos. Además, es muy fuerte para usar en el castillo defensivo, ya que sale rapidísimo y muchas veces no da tiempo al rival a reaccionar. Antes de continuar, te aviso que al final haremos un top 3 de tropas que deben tener un rework urgente porque son muy débiles. Así que, quédate. La nueva bruja caída ocupa el 8º lugar. Entiendo que muchos no le dan oportunidad porque creen que es una tropa súper lento, que además no ataca. Pero los caballeros caídos que invoca son bestiales para reforzar tu ejército de spam. Te recomiendo utilizarla principalmente en ejércitos de lanceros, ya que también son lentos y podrán protegerlas, sin dejarlas rezagadas en la aldea. Lleva 4 o 5 como máximo y siempre espera unos segundos antes de utilizarlas. Las valquirias dudé en colocarlas en infravaloradas porque entiendo que mucha gente las adora. Son fuertes, veloces y contundentes. Sin embargo, desde que nerfearon a las druidas salvajes y su letal combinación con valquirias, dejaron de protagonizar el meta. Esto no quita que sigan siendo muy útiles para limpiar algún edificio externo y ayudar a redireccionar tus tropas de spam, como también para matar tropas del castillo enemigo, principalmente si se trata de brujas. Pero el mejor uso que podés darle a tus coloradas dementes es para farmear full valquirias, full rabias, la desplegás rodeando toda la aldea rival y robarle todos los recursos de manera casi instantánea. Sin duda, una de mis tropas favoritas de todo el juego. Las cazadoras son letales contra los héroes rivales, y teniendo en cuenta que se trata de una de las defensas más fuertes del juego, no entiendo cómo hay gente que va al ataque sin cazadoras en su ejército. Tienen poca vida, eso es cierto. Pero distrayendo al héroe rival con alguna tropa, lanza una cazadora y vas a quitarte de encima un componente esencial de la aldea enemiga gastando solo 6 espacios de campamento. También puedes usarlas en combinación con el tomo eterno del centinela para que de esa manera puedan llegar al centro de la aldea para matar a los héroes sin recibir ningún tipo de daño. Te recomiendo siempre llevar una o dos de estas tropas de soporte que pueden ser decisivas. Entramos al top 5 con las druidas cambiapieles, y acá quiero hacer una aclaración. Esta tropa no se la valora lo suficiente porque comparada con la curandera, a veces queda por detrás, pero tiene varias ventajas que te van a hacer incluirla en tu ejército. Primero, otorga más curación que las sanadoras, a su vez tiene más alcance y velocidad, y por si fuera poco, cura tropas aéreas. Su desventaja es que al pasar unos segundos, se convertirá en un oso y dejará de curar a tu ejército, por lo que claramente no es útil para reemplazar a las curanderas por druidas cambiapieles en ejércitos de spam, por ejemplo. Pero sí que son muy favorables para utilizar en caminatas laterales con tu rey bárbaro o cuartel de asedio.
ya que irán tanqueadas curando a tus héroes haciendo que la caminata sea aún más eficiente. Y antes de continuar, me gustaría que dejes tu top 3 de tropas infravaloradas en los comentarios, a ver si coincidimos con alguna. El bebé dragón ocupa el cuarto lugar entre los infravalorados porque es la mejor tropa de limpieza en la mayoría de los casos, aunque quédate porque hay algo que voy a aclarar. Claro, no vas a usar un spam de bebé dragones porque tienen poca vida para ello y van a morir rápidamente. Además, si llevas varios juntos, se desactiva su berrinche, que es la característica que los hace aumentar su daño en un 100%, por lo que no tiene sentido. Pero son ideales para eliminar 1 o 2 edificios en solitario. Ya sea que utilices un spam aéreo, donde es capaz de limpiar una esquina entera direccionando a tus tropas hacia el centro, como así también para guiar una caminata del centinela quitándose de encima edificios que puedan desviarlo. Su único punto débil son las minas aéreas. Si tiraste un bebé dragón y te lo agarró una mina aérea, son 10 espacios malgastados. Pero en esos casos, puedes usar el otro que incluí en el top 4 de infravalorados, que es el super bárbaro. Esta super tropa, que es como un bárbaro pero bajo la dosis de alguna sustancia de dudosa legalidad, tiene su velocidad y daño aumentado durante 8 segundos, además de poseer más vida que un bárbaro normal. Cumple prácticamente la misma función que un bebé dragón, pero por tierra. Y por si fuera poco, puede usarse para farmear de modo similar a las valquirias. Es menos eficiente ya que no tiene el daño de área, ni tampoco tiene tanto daño, pero sí que te va a ayudar a robar recursos que se encuentren en minas y recolectores. Abriendo el top 3 encontramos al golem de hielo. Este tanque es perfecto. Tiene mucha vida, ocupa poco espacio y al morir congela hasta 9 segundos todos a su alrededor. Es súper versátil y lo mejor es que se obtiene relativamente temprano en Ayuntamiento 11 y, créeme, te va a acompañar siempre. La clave está en llevar 1 o 2 como máximo en tu ejército y usarlo antes de lanzar tus tropas de spam terrestre, para que las tanquee y además congelar a las defensas enemigas mientras las desplegas. O también puedes usarlo para caminatas laterales, cumpliendo exactamente la misma función de tanqueo. Pero eso no es todo. El golem de hielo es históricamente una defensa brutal del castillo del clan. Congelará las tropas enemigas 9 segundos, donde serán dañadas por las defensas, pero además, con 3 golem de hielo le vas a hacer perder a tu rival casi 30 segundos de ataque. ¡Un montón! Siendo casi inevitable que acabe en fail time. El rompemuros común es mi segundo puesto. Y antes de matarme y tirarme a la hoguera, déjame explicarte por qué. Desde que desbloqueas el super rompemuros, su par común cae en el olvido. Y no los culpo, el super rompemuros es mejor. Pero la mayoría de los jugadores ni siquiera analiza incluir rompemuros normales y son bastante útiles a decir verdad. Con la mitad de espacios de vivienda podés tener el mismo resultado que con un super rompemuros. Pero además, podés activar alguna otra super tropa en lugar de estos. Eso sí, siempre lanza un bárbaro antes para evitar trampas y el primer golpe de las defensas. Ojo, hay ocasiones donde sí o sí debes usar su super tropa, pero la próxima que hagas un ataque en guerra, analicé si tenés una entrada sencilla con rompemuros normales y aprovecha esos espacios en vivienda para activar alguna otra super tropa que te pueda ser más útil. Pero espera, de nada sirve que domines estas joyas ocultas si hay tropas en tu cuartel que están completamente muertas. Tropas que la comunidad abandonó y que Supercell se olvidó de balancear. Por eso, antes de ver la tropa infravalorada número 1 del juego, te voy a revelar 3 tropas que en mi opinión necesitan un rework urgente. En tercer lugar, el Supermago. Desde que nerfearon el Blimsar con Supermagos, no volví a ver esta tropa en ejércitos. Quizás en ayuntamientos bajos puede ayudar en algún spam, pero la realidad es que de las supertropas es la que está más en desuso de todo el juego. Y es una lástima porque es muy fachera. En segundo lugar, la P.E.K.K.A. Sé que es muy útil en el cuartel de asedio, pero la P.E.K.K.A. en sí prácticamente no se usa en ningún ejército al pasar de ayuntamiento 8 o 9. Algunas ideas pueden ser que explota al final como el de la aldea nocturna o que tenga daño de área. ¿Te gustaría volver a verla en el meta? Y la tropa que sí o sí necesita un rework urgente es el golem común. Es lento, ocupa mucho espacio y no mata ni una mosca. Lo peor es que cuando lo desbloqueas, ya tenés disponibles muchos mejores tanques como el golem de hielo, por lo que un rework al golem normal no le vendría nada mal. Y ahora sí, la tropa más infravalorada y por ende menos valorada y por ende más infravalorada de todo el juego me parece el Centinela Aprendiz. Este tremendo crack que obtenés en Ayuntamiento 13
va a cambiar por completo tus spam terrestres, le otorga más vida a tus tropas y en combinación con el Gran Centinela es capaz de hacerlas prácticamente inmortales. Con un aprendiz en tu spam vas a ver cómo tu ataque mejora drásticamente. No te olvides de dejar tu top 3 en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.